Hay cosas que no deberían contarse a la ligera, testimonios que uno guarda durante años antes de decidir si merecen la luz pública o si es mejor que permanezcan en el silencio de los archivos personales. Lo que voy a compartir con ustedes forma parte de esos relatos que me han perseguido durante décadas, que han alterado mi forma de ver la realidad y que por más que he intentado explicar desde la razón pura, siguen desafiando cualquier lógica convencional. Todo comenzó con las palabras de un niño de 8 años, palabras que pronunció en enero de 2003, después de una experiencia que su familia aún no sabe cómo interpretar. El pequeño Alejandro había estado con fiebre durante 3 días. Una de esas fiebres altas que tanto preocupan a los padres, que rondan los 40 grados y que convierten las noches en vigilia constante. Sus padres, María Elena y Carlos, habían estado alternándose junto a su cama, aplicando paños húmedos, administrando antipiréticos y esperando que la temperatura cediera. Era la madrugada del 13 de enero cuando todo cambió. Alejandro despertó de golpe, no con el llanto febril al que ya se habían acostumbrado, sino con una serenidad que desconcertó a su madre. Se incorporó en la cama, miró hacia la esquina de su habitación y pronunció con una claridad que no había mostrado en días: lo que pasa, nadie lo puede detener. María Elena me contó años después que esas palabras la helaron, no tanto por su contenido, sino por la forma en que su hijo las pronunció como si no fueran suyas, como si estuviera repitiendo algo que alguien más había dicho. Cuando le preguntó qué había pasado, Alejandro la miró con esos ojos brillantes que deja la fiebre y le dijo que un señor muy bueno había estado en su cuarto, un señor con túnica blanca que le había hablado con mucha dulzura. Era Jesús, mamá, le dijo, con la naturalidad con la que un niño podría describir haber visto a su abuelo. La primera reacción de María Elena fue típica de cualquier madre enfrentada a este tipo de situación. Atribuyó las palabras de su hijo a los delirios de la fiebre alta. Todos sabemos que la temperatura elevada puede generar alucinaciones, especialmente en los niños. Es lo primero que uno piensa, lo más racional, lo más tranquilizador, pero había algo en la descripción de Alejandro que no encajaba con un delirio febril. Los detalles eran demasiado precisos, demasiado coherentes. Describía no solo la apariencia de la figura, sino también la sensación de paz que había experimentado, el modo en que la presencia había llenado completamente la habitación y, sobre todo, repetía una y otra vez esas palabras: lo que pasa, nadie lo puede detener. Durante las siguientes horas, la fiebre de Alejandro bajó de manera sorprendente, no gradualmente, como suele suceder, sino de forma abrupta. De 40 grados pasó a 36 en menos de 2 horas. Los padres lo llevaron al médico esa misma mañana, más por protocolo que por necesidad, porque el niño ya parecía completamente recuperado. El doctor no encontró nada anormal. Sugirió que había sido una de esas fiebres virales que aparecen y desaparecen sin mayores complicaciones, pero no pudo explicar la rapidez de la recuperación ni tampoco por qué el niño seguía insistiendo en su historia. Carlos, el padre, era un hombre práctico, ingeniero de profesión, con poca inclinación hacia lo místico o lo inexplicable. Su primera reacción fue intentar que su hijo olvidara el episodio. Le explicó que cuando tenemos fiebre, a veces vemos cosas que no son reales, que la mente nos juega trucos. Pero Alejandro no cedía. Con esa terquedad propia de los niños cuando saben que tienen razón, insistía en que había visto a Jesús, que le había hablado, que le había dicho esas palabras específicas. La familia decidió mantener silencio sobre el asunto. Era más cómodo, más seguro, menos complicado que enfrentar las preguntas de familiares, amigos o, peor aún, las posibles burlas. Pero aquí es donde la historia toma un giro que me llevó años comprender completamente. La fecha del 13 de enero comenzó a repetirse en mi investigación de manera inquietante, no inmediatamente, no de forma evidente, sino como esos patrones que solo emergen cuando uno tiene la paciencia de recopilar testimonios durante décadas. 3 años después del caso de Alejandro, en enero de 2006, recibí una carta de una mujer en Guadalajara
que me describía una experiencia similar de su hija. También durante una enfermedad, también en la madrugada del 13 de enero, también con una figura que se identificaba como Jesús, también con un mensaje que hablaba de algo que no podía detenerse. La coincidencia me llamó la atención, pero todavía podía explicarse como casualidad. Sin embargo, cuando en 2009 documenté un tercer caso, esta vez en Barcelona, con características prácticamente idénticas y la misma fecha exacta, comencé a sospechar que había algo más profundo operando. No se trataba solo de coincidencias, se trataba de un patrón que se repetía con una precisión que desafiaba las probabilidades estadísticas. En todos los casos, los protagonistas eran niños entre 6 y 10 años. En todos, la experiencia ocurría durante una enfermedad con fiebre alta. En todos, la fecha era exactamente la misma, el 13 de enero. Y en todos, el mensaje contenía esa frase específica sobre algo que nadie puede detener. Los padres invariablemente reaccionaban de la misma manera: incredulidad inicial, preocupación médica, consultas con especialistas y finalmente silencio, como si existiera un protocolo no escrito para lidiar con este tipo de situaciones. Lo que más me perturbaba no era tanto la experiencia en sí misma, sino la reacción de los adultos. Esa tendencia sistemática a descartar, a patologizar, a silenciar, como si tuviéramos un mecanismo de defensa colectivo que se activa automáticamente cuando nos enfrentamos a testimonios que no encajan en nuestro modelo de realidad. Los médicos hablaban de alucinaciones febriles, los psicólogos de fantasías infantiles, los sacerdotes, curiosamente, eran los más cautelosos, los que menos querían pronunciarse sobre la autenticidad de estas experiencias, porque hay algo que debemos reconocer. Los testimonios de encuentros con figuras sagradas durante la infancia no son nuevos en la historia de la humanidad. Desde los relatos bíblicos hasta las visiones de los santos más reconocidos por la Iglesia, la tradición está llena de estos encuentros. Pero cuando ocurren en nuestro tiempo, en nuestras casas, con nuestros hijos, de repente se convierten en algo problemático, algo que debe explicarse, contenerse o, en el peor de los casos, negarse. ¿Qué es lo que realmente nos incomoda de estos testimonios? ¿Es la posibilidad de que sean falsos o la posibilidad mucho más perturbadora de que sean verdaderos? Porque si aceptáramos por un momento que estos niños realmente han vivido lo que afirman haber vivido, tendríamos que replantear completamente nuestra comprensión de la realidad, de la conciencia, del tiempo y del espacio. Tendríamos que admitir que quizá existe una dimensión de la experiencia humana que nuestros instrumentos científicos no pueden medir, que nuestras teorías no pueden explicar, que nuestros paradigmas no pueden contener. El mensaje que estos niños reciben es particularmente intrigante. Lo que pasa nadie lo puede detener. Son palabras que hablan de inevitabilidad, de un plan que se desarrolla independientemente de la voluntad humana, de un proceso que trasciende nuestro control. En el contexto de nuestro tiempo, marcado por la urgencia de controlar, de explicar, de dominar cada aspecto de la realidad, estas palabras suenan casi como una advertencia o como una invitación a la humildad. Y tal vez esa humildad sea precisamente lo que necesitamos para comprender lo que voy a contarles ahora. Porque lo que comenzó como un caso aislado, la experiencia de un niño de 7 años en una pequeña localidad de Andalucía, pronto se reveló como algo mucho más inquietante cuando empecé a hurgar en archivos, a revisar testimonios, a conectar puntos que parecían desperdigados por el azar, pero que vistos desde cierta distancia dibujaban un patrón que me ha mantenido despierto durante meses. El segundo caso llegó a mis manos casi por casualidad, como suelen llegar estas cosas cuando uno no las busca pero está dispuesto a escucharlas. Una psicóloga infantil de Valencia me escribió después de leer uno de mis libros, no para hablarme de ovnis ni de fenómenos paranormales, sino de algo que la tenía profundamente perturbada. Me contaba de una niña de 9 años, hija de una familia completamente ajena a cualquier tipo de misticismo extremo, padres ingenieros ambos, racionales, pragmáticos, que de pronto se encontraron con una hija que afirmaba haber recibido la visita de un señor muy luminoso,
que le había dicho cosas importantes sobre lo que iba a pasar en el mundo. La fecha del encuentro, según el relato de la niña, había sido la madrugada del 13 de enero. Coincidencia que me erizó la piel cuando la leí por primera vez, porque recordé inmediatamente las palabras del niño andaluz. La psicóloga había documentado meticulosamente el caso durante 3 meses, descartando cualquier tipo de trastorno disociativo, de fantasía compensatoria o de influencia externa. La niña, según sus palabras, era extraordinariamente equilibrada, madura para su edad, pero sin ningún tipo de precocidad religiosa o mística. Lo que me llamó la atención no fue solo la fecha, sino el contexto médico. La niña había estado con fiebre alta durante 2 días, una gripe común que había remitido justamente la noche de la visión. Los padres habían notado que su temperatura corporal se había normalizado de forma súbita, casi inexplicable, alrededor de las 3 de la madrugada del día 13. Y por la mañana, cuando la niña les contó su experiencia, no mostraba ni rastro de la enfermedad que la había postrado en cama durante el fin de semana. Pero había algo más. La niña había dibujado espontáneamente, sin que nadie se lo pidiera, una serie de imágenes que representaban, según sus propias palabras, cosas que iba a ver por la televisión muy pronto. Dibujos simples pero precisos de eventos que efectivamente aparecerían en las noticias durante las siguientes semanas. Nada espectacular, nada que pudiera cambiar el curso de la historia, pero sí pequeños detalles, pequeñas coincidencias que cualquiera podría atribuir al azar si no fuera porque se repetían con una frecuencia que desafiaba cualquier explicación estadística razonable. El tercer caso me llegó desde Argentina, de la mano de un sacerdote jesuita que había leído mis investigaciones y que se debatía entre el deber de informar a sus superiores y la necesidad de proteger a una familia de la inevitable exposición mediática. Un niño de 11 años, hijo de un matrimonio de clase media porteña, completamente integrado en su entorno escolar y familiar, había tenido lo que él describía como una conversación muy larga con Jesús durante la madrugada del 14 de enero. El paralelo con los casos anteriores era tan evidente que cuando leí el informe del sacerdote sentí esa mezcla de excitación y vértigo que acompaña los descubrimientos que uno intuye que van a cambiarle la vida. El niño había estado enfermo, con una fiebre que había llegado a preocupar seriamente a sus padres, habían estado a punto de llevarlo al hospital la noche del día 13, pero hacia las 2 de la madrugada la fiebre había cedido, de forma tan repentina que la madre había llegado a tocarle la frente varias veces, pensando que el termómetro estaba defectuoso. Por la mañana el niño les había relatado con una tranquilidad que desconcertaba por su naturalidad una experiencia que duró, según su percepción, muchas horas. Una conversación en la que, decía, Jesús le había explicado por qué a veces las cosas malas tenían que pasar para que las personas aprendieran a ser mejores. El niño no mostraba signos de exaltación religiosa, no había cambiado sus hábitos, no predicaba ni trataba de convencer a nadie de nada, simplemente parecía haber integrado esa experiencia como algo natural, como quien ha tenido una conversación importante con un amigo querido. El cuarto caso, que completaría este cuarteto inquietante, llegó desde México. Una niña de 6 años, la más pequeña de todos los testimonios que había recogido hasta entonces, había despertado a sus padres la madrugada del 15 de enero gritando de alegría, no de terror. Según su relato, un señor muy bueno y muy brillante le había estado contando secretos muy bonitos sobre las flores y los animales y las personas buenas que iban a ayudar cuando llegaran los tiempos difíciles. La niña había tenido fiebre durante 3 días, una fiebre persistente que había resistido a todos los tratamientos habituales y que había desaparecido, como en los casos anteriores, de forma súbita durante la madrugada. Los padres, católicos practicantes pero sin tendencias místicas extremas, habían quedado desconcertados por la experiencia de su hija, especialmente porque ella nunca había mostrado un interés particular por temas religiosos más allá de lo habitual en su entorno cultural. Lo que me perturbaba profundamente de estos 4 casos no era solo la coincidencia temporal, esa ventana de 4 días entre el 12 y el 15 de enero, que parecía repetirse con una precisión cronométrica, era el perfil de los niños.
Todos ellos entre 6 y 11 años, todos procedentes de familias estables, ninguno con antecedentes de trastornos psicológicos o neurológicos, ninguno expuesto a influencias religiosas extremas o a entornos proselitistas, niños normales, equilibrados, integrados en su realidad cotidiana, que de pronto se convertían en receptores de experiencias que desafiaban todo lo que creemos saber sobre la percepción infantil, sobre la fiebre, sobre los límites de la conciencia humana. Había algo más que me inquietaba. En todos los casos, los episodios febriles habían seguido un patrón similar: fiebre alta, pero no alarmante, resistente a los tratamientos habituales, que se prolongaba durante 2 o 3 días para desaparecer súbitamente durante las primeras horas de la madrugada, coincidiendo exactamente con el momento en que los niños experimentaban sus visiones, como si el estado febril fuera una especie de preparación, una alteración necesaria de la conciencia que permitiera acceder a niveles de percepción habitualmente vedados a nuestra experiencia ordinaria. Los padres, en todos los casos, habían notado cambios sutiles pero significativos en sus hijos después de las experiencias. No cambios dramáticos, no conversiones súbitas al misticismo infantil, sino una especie de serenidad nueva, una comprensión de las cosas que parecía exceder su edad cronológica sin resultar perturbadora, como si hubieran recibido información que les permitía contextualizar mejor su realidad, sin que eso los alejara de ella. Y luego estaban los mensajes. Todos hablaban de eventos futuros, pero no de catástrofes apocalípticas ni de revelaciones grandilocuentes. Hablaban de pequeños cambios, de transformaciones graduales, de la necesidad de mantener la esperanza en tiempos difíciles. Mensajes que cualquiera podría considerar triviales si no fuera por la precisión con que algunos de los detalles se habían cumplido en las semanas siguientes a cada experiencia. Me pregunto si nosotros, los adultos, hemos perdido esa capacidad de percepción que parece conservarse intacta en la infancia. Si esos estados febriles que tendemos a ver solo como síntomas de enfermedad no son también ventanas abiertas a dimensiones de la realidad que nuestra conciencia adulta demasiado estructurada, demasiado racional, ya no puede alcanzar. Me pregunto si esas fechas, ese período entre el 12 y el 15 de enero, no marcan algún tipo de confluencia temporal, algún momento en que las barreras entre lo visible y lo invisible se vuelven más permeables para quienes conservan la transparencia suficiente para traspasarlas. Pero lo que más me ha turbado durante todos estos años de investigación no son solo esos encuentros, esas presencias que estos niños afirmaban haber percibido. Lo que realmente me ha quitado el sueño, lo que me ha llevado a revisar una y otra vez mis notas, mis grabaciones, mis archivos, son las predicciones que algunos de estos pequeños comenzaron a hacer después de sus experiencias. Predicciones que, con el paso del tiempo, se cumplieron de manera tan exacta que cualquier explicación basada en la casualidad se desmorona como un castillo de naipes bajo el viento. Recuerdo con especial claridad el caso de Miguel, un niño de 7 años de Salamanca que tras su encuentro en enero de 1987 comenzó a hablar de cosas que no tenían sentido para una mente infantil. Su familia me contactó porque el pequeño no dejaba de insistir en que su abuelo, un hombre de 62 años aparentemente sano, moriría el día 23 de septiembre de ese mismo año. No era una fecha al azar. Miguel la repetía con una precisión obsesiva, y cada vez que alguien le preguntaba por qué sabía eso, el niño respondía con esa naturalidad que solo tienen los niños. Él me lo dijo. Cuando le preguntaban quién se lo había dicho, Miguel señalaba hacia arriba y sonreía. La familia vivía en una angustia comprensible. ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo de 7 años te anuncia la muerte de su abuelo con fecha y todo? El padre de Miguel, un hombre pragmático, ingeniero de profesión, decidió llevarlo a varios especialistas. Psicólogos, psiquiatras infantiles, neurólogos, todos coincidían en que el niño no mostraba signos de trastorno mental alguno. Era un pequeño normal, alegre, con un desarrollo cognitivo adecuado para su edad, pero no dejaba de repetir esa predicción. Durante los meses siguientes,
Documenté cada conversación con Miguel. El niño no solo mantenía su predicción sobre la muerte del abuelo, sino que comenzó a añadir detalles. Decía que ocurriría por la mañana, que sería tranquilo, que el abuelo no sufriría. Incluso llegó a dibujar lo que él llamaba la luz que viene a buscarlo, unos garabatos que, interpretados con generosidad, podrían asemejarse a una figura humana rodeada de rayos luminosos. Lo más inquietante era la serenidad con la que hablaba de todo ello. No había dramatismo, no había miedo. Para Miguel era simplemente algo que iba a pasar, como quien anuncia que mañana lloverá porque lo ha visto en el pronóstico del tiempo. El 23 de septiembre de 1987, a las 8:15 de la mañana, el abuelo de Miguel sufrió un infarto masivo mientras desayunaba. Murió en el acto sin dolor aparente, tal como el niño había predicho. La familia quedó sumida en una mezcla de dolor y perplejidad que aún hoy, décadas después, no han logrado procesar completamente. ¿Cómo es posible que un niño de 7 años prediga con tanta exactitud la muerte de su abuelo? ¿Qué tipo de conocimiento es ese que trasciende cualquier lógica conocida? Pero el caso de Miguel no es único. A lo largo de mis investigaciones he documentado decenas de predicciones similares, algunas aún más desconcertantes porque no se limitaban al ámbito familiar, sino que abarcaban eventos de alcance mundial que ningún niño podría anticipar por medios convencionales. Está el caso de Carmen, una niña de 8 años de Valencia, que tras su experiencia en enero de 1989 comenzó a hablar obsesivamente de un muro que se caería y de gente corriendo con martillos. Su madre, desesperada, me envió cartas durante meses porque la niña no cesaba de dibujar muros destruidos y personas celebrando. Carmen insistía en que esto ocurriría cuando llegue el frío, pero no sabía explicar dónde ni por qué. 9 meses después, el mundo entero asistía atónito a la caída del muro de Berlín. ¿Casualidad? Quizá, pero cuando comienzas a acumular casos como estos, cuando ves que se repiten patrones, fechas, circunstancias similares, la palabra casualidad empieza a sonar hueca, insuficiente. Carmen no tenía acceso a información política internacional. Su familia no hablaba de la Guerra Fría, no seguía las noticias internacionales. Era una niña de 8 años cuyo mundo se limitaba al colegio, los dibujos animados y los juegos en el parque. Sin embargo, había percibido algo, había captado una información que flotaba en algún nivel de la realidad al que nosotros, los adultos, ya no tenemos acceso. Mi metodología para investigar estos casos ha evolucionado con el tiempo, pero siempre se ha basado en 3 pilares fundamentales: documentación exhaustiva, verificación independiente y seguimiento a largo plazo. Cuando un familia me contacta con un caso de estas características, mi primera tarea es establecer un registro detallado de todas las predicciones del niño. Grabo conversaciones, tomo notas de cada declaración, registro fechas, horas, circunstancias. Es un trabajo meticuloso, casi obsesivo, pero es la única manera de separar los hechos reales de las distorsiones que inevitablemente surgen con el tiempo y la emotividad. La verificación independiente implica contactar con testigos que no pertenezcan al círculo familiar inmediato: profesores, vecinos, amigos de la familia, que hayan sido testigos de las predicciones antes de que se cumplan. En el caso de Miguel, por ejemplo, tuve testimonios de 3 maestras del colegio que confirmaron que el niño había mencionado la fecha de muerte de su abuelo durante el recreo, semanas antes de que ocurriera. En el caso de Carmen, su pediatra había anotado en el historial clínico las fantasías persistentes sobre muros que se caen durante una consulta rutinaria en abril de 1989, 5 meses antes de los eventos de Berlín. Pero quizá lo más importante es el seguimiento a largo plazo. He mantenido contacto con muchas de estas familias durante décadas. He visto cómo evolucionan estos niños, cómo se desarrolla su relación con esas capacidades que manifestaron en la infancia. Algunos las pierden completamente al llegar a la adolescencia, como si la racionalidad adulta fuera incompatible con ese tipo de percepción. Otros las mantienen, pero aprenden a silenciarlas porque se dan cuenta de que hablar de ellas genera incomodidad en su entorno.
Unos pocos las integran de manera natural en sus vidas, desarrollando una sensibilidad especial hacia fenómenos que el resto consideramos imposibles. Lo que me resulta más fascinante y a la vez más inquietante es la precisión de estas predicciones. No son vagas premoniciones que puedan interpretarse de múltiples maneras. Son afirmaciones específicas con fechas concretas, detalles verificables. Miguel no dijo que su abuelo moriría pronto o algún día, dijo que moriría el 23 de septiembre. Carmen no habló de cambios en el mundo. Dibujó muros destruidos y gente celebrando con martillos. Es como si estos niños tuvieran acceso a una información que existe fuera del tiempo lineal que conocemos, como si pudieran conectar con eventos que aún no han ocurrido, pero que de alguna manera ya existen en algún nivel de la realidad. La ciencia oficial, por supuesto, no tiene explicación para estos fenómenos. Los clasifica como coincidencias, autocumplimiento de profecías, o simplemente los ignora. Pero cuando llevas décadas documentando casos como estos, cuando has verificado una y otra vez la autenticidad de los testimonios, cuando has visto con tus propios ojos cómo predicciones aparentemente imposibles se cumplen al pie de la letra, empiezas a preguntarte si no estamos negando aspectos fundamentales de la realidad por el simple hecho de que no encajan en nuestros modelos científicos actuales. Estos niños, con su transparencia, con esa capacidad que conservan de percibir sin filtrar, nos están mostrando algo que nosotros hemos perdido. Nos están diciendo que el tiempo quizá no funciona como creemos, que el futuro tal vez no es una página en blanco esperando a ser escrita, sino algo que de alguna manera ya está ahí, accesible para quienes conservan los sentidos suficientemente abiertos para percibirlo. Y entonces aparece la frase. Siempre la misma frase, o variaciones tan sutiles que parecen matices de una misma verdad. Lo que pasa, nadie lo puede detener. A veces los niños la dicen con esa naturalidad que desarma, como quien comenta que va a llover o que tiene hambre. Otras veces la susurran, como si fuera un secreto demasiado grande para sus pequeñas bocas, pero siempre está ahí, constante, insistente, como un mensaje que se niega a diluirse en el tiempo. He pasado años estudiando estas palabras. He consultado teólogos, filósofos, lingüistas, he revisado textos antiguos, he buscado antecedentes en profecías conocidas y desconocidas, y lo que más me inquieta no es lo que dice la frase, sino lo que implica. Porque detrás de esas 6 palabras aparentemente simples se esconde una de las cuestiones más profundas que puede enfrentar el ser humano. ¿Estamos realmente escribiendo nuestra historia o simplemente la estamos desarrollando? ¿Somos autores de nuestro destino o apenas actores interpretando un guión que ya fue escrito? Los teólogos que he consultado se dividen en 2 corrientes claramente diferenciadas. Los más ortodoxos interpretan el mensaje como una referencia al plan divino, a esa voluntad suprema que trasciende la comprensión humana y que, independientemente de nuestros esfuerzos o resistencias, se cumplirá inevitablemente. Para ellos, la frase es una confirmación de que Dios tiene un plan específico para la humanidad, un plan que se desarrollará paso a paso, sin que nada ni nadie pueda alterarlo fundamentalmente. Es la interpretación clásica del destino como diseño divino, donde cada evento, cada coincidencia, cada aparente casualidad forma parte de un tejido mayor que solo puede ser comprendido desde una perspectiva que trasciende lo humano. Pero hay otra corriente, igualmente respetable, aunque menos cómoda para las instituciones religiosas tradicionales. Estos teólogos interpretan la frase como una advertencia. No hablan de un plan divino inmutable, sino de consecuencias inevitables. Desde esta perspectiva, lo que pasa no se refiere a los designios de Dios, sino a las consecuencias naturales de las acciones humanas, a procesos que ya han sido puestos en marcha por nosotros mismos y que, como una avalancha iniciada por un grito en la montaña, seguirán su curso hasta el final independientemente de nuestros tardíos intentos por detenerlos. Esta segunda interpretación me resulta especialmente inquietante, porque implica
que tal vez estamos siendo advertidos sobre algo que nosotros mismos hemos iniciado. Que los niños, en sus encuentros con esa presencia que identifican como Jesús, no están recibiendo la revelación de un destino impuesto desde arriba, sino la confirmación de un destino que nosotros mismos hemos elegido, consciente o inconscientemente, y que ahora sigue su propio momentum imparable como una piedra que rueda montaña abajo. Las implicaciones filosóficas son vertiginosas. Si aceptamos que existe algún tipo de conocimiento previo sobre eventos futuros, si admitimos que estos niños están accediendo de alguna manera a información que trasciende el presente, estamos cuestionando uno de los pilares fundamentales de nuestro entendimiento sobre la realidad. El libre albedrío, esa capacidad de elegir que consideramos la esencia de nuestra humanidad, queda en entredicho. Porque si el futuro de alguna manera ya existe, si puede ser conocido y comunicado, entonces nuestras decisiones tal vez no son tan libres como creemos. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más compleja, porque estos mensajes no hablan de un futuro inmutable en todos sus detalles, sino de tendencias, de direcciones, de procesos que se están desarrollando. Es como si existiera una especie de estructura fundamental, un esqueleto temporal, que define las líneas generales de lo que está por venir, pero que deja espacio para variaciones, para matices, para que la libertad humana pueda expresarse dentro de ciertos límites. He encontrado ecos de este concepto en textos que la tradición oficial ha relegado al olvido. Los evangelios apócrifos, esos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que conservan tradiciones tan antiguas como los textos oficiales, contienen referencias a esta paradoja entre destino y libertad. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, hay pasajes que sugieren que el futuro existe como potencial, como semilla que contiene el árbol completo, pero que aún necesita condiciones específicas para desarrollarse completamente. Los textos gnósticos van aún más lejos. Hablan de diferentes niveles de realidad, de planos de existencia donde el tiempo funciona de manera diferente. Desde esta perspectiva, lo que experimentamos como presente, pasado y futuro serían apenas diferentes ángulos de observación de una realidad que existe completa en una dimensión que trasciende nuestra percepción lineal del tiempo. Los niños, en su inocencia, en su falta de condicionamiento, podrían estar accediendo temporalmente a esa perspectiva más amplia. Pero hay algo más. Cuando analizo las variaciones de la frase, cuando estudio las sutiles diferencias en cómo los diferentes niños la expresan, encuentro matices que sugieren diferentes niveles de urgencia. Algunos la dicen con tranquilidad, como una simple observación sobre la naturaleza de la realidad. Otros la pronuncian con una sombra de preocupación en la voz, como si fueran conscientes de que lo que pasa no es necesariamente algo positivo. Esta ambigüedad me lleva a preguntarme si tal vez estamos ante dos tipos de eventos simultáneos. Por un lado, procesos de transformación que efectivamente nadie puede detener porque forman parte de la evolución natural de la conciencia humana, cambios que deben ocurrir para que nuestra especie pueda acceder al siguiente nivel de comprensión sobre sí misma y sobre su lugar en el cosmos. Por otro lado, consecuencias de nuestras propias acciones, resultados inevitables de decisiones que ya hemos tomado como humanidad y que ahora siguen su curso con la implacabilidad de las leyes físicas. La profecía bíblica tradicional habla de eventos que deben cumplirse, de señales que deben manifestarse, de transformaciones que son parte del plan divino para la humanidad. Pero cuando leo estos textos antiguos con la perspectiva que me dan los testimonios de los niños, encuentro una complejidad que va mucho más allá de las interpretaciones literales. Es como si los profetas antiguos hubieran accedido a la misma información que estos pequeños están recibiendo ahora, pero hubieran tenido que expresarla usando el lenguaje y los conceptos de su época. Lo fascinante es que ninguno de estos niños conoce los textos proféticos, no han estudiado teología ni filosofía, no tienen formación académica sobre estas cuestiones. Sin embargo, el mensaje que reciben resuena con tradiciones milenarias, conecta con intuiciones que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Es como si existiera un conocimiento fundamental,
una verdad básica sobre la naturaleza del tiempo y del destino que trasciende las culturas, las épocas y las formaciones intelectuales. Y quizá ahí esté la clave. Quizá estos niños no están recibiendo información nueva, sino recordando algo que todos sabemos en algún nivel profundo de nuestro ser, pero que hemos olvidado en el proceso de convertirnos en adultos funcionales en una sociedad que necesita la ilusión del control total para mantenerse estable. Tal vez lo que pasa nadie lo puede detener, no es una revelación externa, sino el eco de una sabiduría interna que estos pequeños aún conservan intacta. Esta posibilidad me inquieta y me fascina a la vez, porque si es cierta, entonces no estamos ante un fenómeno sobrenatural, sino ante algo profundamente natural que hemos perdido. Estamos ante niños que aún conservan acceso a una dimensión de la realidad que nosotros hemos bloqueado por necesidad adaptativa, pero que sigue ahí, esperando como un río subterráneo que ocasionalmente emerge a la superficie a través de grietas en el terreno de nuestra conciencia adulta. Y cuando uno comienza a escarbar en los archivos, cuando se adentra en los testimonios que el tiempo ha ido acumulando en bibliotecas, monasterios y expedientes oficiales, descubre algo que resulta inquietante por su consistencia. No estamos hablando de un fenómeno moderno, de algo que haya surgido con la televisión o Internet. Estamos ante ecos que se repiten a lo largo de los siglos con una regularidad que desafía cualquier explicación basada en la sugestión o la influencia cultural. Los niños han visto siempre, han hablado siempre, y las instituciones han callado siempre. Me detuve durante meses en los archivos del monasterio de San Lorenzo del Escorial, revisando manuscritos del siglo XII que documentan casos de niños pastores que afirmaban haber visto a la Virgen en los campos de Castilla. Los escribas de entonces, con esa minuciosidad que caracterizaba a los copistas medievales, registraron fechas, nombres, lugares y testimonios con una precisión que nos resulta familiar. Porque las fechas, nuevamente las fechas, aparecen con esa insistencia que ya hemos aprendido a reconocer entre el 12 y el 15 de enero, entre el 13 y el 16 de mayo, entre el 2 y el 5 de octubre. Como si existiera un calendario oculto, una periodicidad que escapa a nuestra comprensión, pero que se manifiesta una y otra vez a través de los siglos. En uno de esos manuscritos, fechado en 1187, se relata la historia de Martín, un niño de 9 años que guardaba ovejas cerca de Ávila. El documento, escrito en latín pero traducido pacientemente por un monje que me permitió consultarlo, describe cómo el pequeño llegó corriendo a su aldea una mañana de enero, específicamente el día 14, gritando que había visto a una dama vestida de azul que le había hablado sobre acontecimientos que sucederían años después. El manuscrito continúa documentando que muchas de las predicciones del niño se cumplieron con exactitud perturbadora, incluyendo una sequía que devastó la región 3 años más tarde y la muerte del señor feudal en circunstancias que el pequeño había descrito con precisión escalofriante. Pero lo que más me llamó la atención no fue la veracidad de las predicciones, sino la reacción de las autoridades eclesiásticas de la época. Según el documento, el niño fue interrogado durante días por representantes del obispado, sometido a pruebas que hoy calificaríamos de psicológicas y finalmente enviado a un monasterio donde permaneció el resto de su vida. El manuscrito termina con una nota lacónica que dice que Martín nunca volvió a hablar de sus visiones, pero que los monjes que lo cuidaron reportaron que en las noches susurraba oraciones en un idioma que nadie reconocía. Saltemos ahora al siglo XIX, a ese fenómeno que todos conocemos pero que pocos han analizado con la profundidad que merece. Lourdes, 1858. Bernadette Soubirous, una niña de 14 años, hija de una familia empobrecida, analfabeta y, según todos los testimonios de la época, de una simplicidad rayana en la ingenuidad. El 11 de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca del río Gave, afirma ver a una mujer vestida de blanco
en la gruta de Massabielle. Durante los siguientes meses, Bernadette mantiene 18 encuentros con esta figura, que se presenta como la Inmaculada Concepción. Pero aquí viene lo inquietante. Bernadette describe detalles sobre la fisiología divina, sobre la naturaleza de lo que ella llama la luz que no ciega pero que se siente, sobre sensaciones físicas durante los éxtasis que coinciden de manera asombrosa con testimonios de místicos que vivieron siglos antes y que una niña analfabeta del siglo XIX no podría haber conocido. Describe, por ejemplo, una sensación de tiempo que se detiene pero que fluye hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, una percepción de la temporalidad que encontramos en las obras de San Juan de la Cruz, pero también en testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte que no se documentarían científicamente hasta más de un siglo después. Y luego está Fátima, 1917, Tres niños pastores, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, de 10, 9 y 7 años respectivamente. El 13 de mayo de 1917, mientras cuidaban ovejas en la cova d'Airia, afirman ver a una mujer vestida de blanco que se presenta como la Señora del Rosario. Durante 6 meses, siempre el día 13 de cada mes, los niños mantienen encuentros con esta figura que les revela lo que conocemos como los 3 secretos de Fátima. Pero más allá de los secretos, más allá del aspecto religioso que ha convertido estos testimonios en dogma de fe, existe algo que los investigadores han pasado por alto sistemáticamente. Los niños describieron fenómenos físicos que acompañaron a las apariciones. Francisco, el más pequeño, afirmaba que durante las visiones el aire se volvía más espeso, como si fuera agua, una descripción que coincide con reportes modernos de alteraciones electromagnéticas registradas durante fenómenos anómalos. Jacinta hablaba de un zumbido que venía de todas partes pero de ninguna parte, algo que los físicos actuales asocian con alteraciones en el campo magnético terrestre. Lo que resulta perturbador es que cuando uno revisa los archivos del Vaticano que han sido desclasificados en las últimas décadas, encuentra referencias a cientos de casos similares que nunca llegaron a conocimiento público. Expedientes que documentan testimonios de niños de todas las nacionalidades, de todas las épocas, describiendo encuentros con figuras que ellos identifican como divinas, pero que presentan características consistentes independientemente del contexto cultural o religioso de los pequeños. En 1962, durante el Concilio Vaticano II, el cardenal Giuseppe Roncalli, quien más tarde sería el Papa Juan XXIII, escribió en sus notas personales que pude consultar gracias a un contacto en los archivos secretos del Vaticano sobre lo que él llamaba el problema de los testimonios infantiles no canónicos. Roncalli documentó su preocupación por el número creciente de casos de niños que reportaban experiencias místicas, pero cuyos testimonios no encajaban en los parámetros establecidos para el reconocimiento oficial de apariciones. En sus palabras, traducidas del italiano, estos niños hablan de encuentros que no se ajustan a nuestras expectativas teológicas, pero que presentan una coherencia interna que resulta imposible de ignorar. ¿Qué hacemos cuando la experiencia directa contradice nuestros marcos interpretativos? La pregunta del cardenal Roncalli toca el núcleo del problema. A lo largo de los siglos, las instituciones han desarrollado criterios muy específicos para validar experiencias místicas. Criterios que, curiosamente, tienden a excluir precisamente aquellos testimonios que presentan características más extraordinarias o que desafían las expectativas doctrinales. Es como si existiera un filtro institucional que solo permite el paso de aquellas experiencias que pueden ser integradas cómodamente en los marcos teológicos existentes. Durante mi investigación en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, puede acceder a documentos que revelan la existencia de lo que internamente se conoce como casos clase C. Se trata de testimonios de experiencias místicas, principalmente de niños y adolescentes, que presentan elementos que los investigadores vaticanos consideran incompatibles con la ortodoxia establecida. Estos casos son archivados sin investigación ulterior, ni reconocimiento ni condena oficial. Simplemente desaparecen en el limbo burocrático de la Santa Sede.
Uno de estos documentos, fechado en 1983, describe el caso de una niña de 8 años en un pueblo de Galicia que afirmaba mantener conversaciones regulares con una figura que se presentaba como Jesucristo, pero que le hablaba sobre conceptos que la Iglesia no había desarrollado doctrinalmente hasta décadas después. La niña describía, por ejemplo, la naturaleza multidimensional de la realidad divina, la existencia de múltiples planos de consciencia y la interconexión entre todas las formas de vida a un nivel que anticipaba desarrollos teológicos contemporáneos sobre la ecología espiritual. El informe concluía que, aunque la niña mostraba signos evidentes de experiencia mística genuina, sus testimonios contenían elementos que excedían los parámetros de revelación aceptables para la época, por lo que se recomendaba el archivo indefinido del caso. La niña, según el documento, fue enviada a un internado religioso donde se le proporcionó acompañamiento espiritual adecuado para reconducir su experiencia hacia canales ortodoxos. Y aquí está la pregunta que me ha perseguido durante años de investigación. Si estos testimonios se repiten con tanta consistencia a través de los siglos, si presentan elementos comunes independientemente del contexto cultural, si los niños que los reportan muestran cambios psicológicos y espirituales que los especialistas reconocen como auténticos, ¿por qué las instituciones han desarrollado mecanismos tan sofisticados para suprimirlos? ¿Qué es lo que realmente amenaza del testimonio de un niño que dice haber visto lo divino? La respuesta comenzó a vislumbrarse durante una reunión que mantuve en el otoño de 2008 con el padre Miguel Ángel Fuentes, teólogo especializado en fenómenos místicos de la Universidad Pontificia. La cita se concretó después de meses de correspondencia y bajo condiciones muy específicas. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del Vaticano, lejos de los espacios oficiales, y durante las primeras 2 horas de conversación, el padre Fuentes se limitó a escuchar mis relatos con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la resignación. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron tan precisas como inquietantes. «Lo que usted escribe», me dijo mientras removía lentamente su café, «es exactamente lo que esperábamos que alguien como usted acabara documentando. El problema no es que estos casos no existan. El problema es que existen demasiados». Durante aquella conversación, que se extendió hasta bien entrada la noche, el padre Fuentes me explicó algo que cambió mi perspectiva sobre toda esta investigación. La Iglesia Católica, y me imagino que otras instituciones religiosas similares, no solo conocen la existencia de estos fenómenos, sino que han desarrollado protocolos específicos para gestionarlos. Me habló de un documento interno, nunca publicado, que establece criterios detallados para evaluar experiencias místicas infantiles. Los casos se clasifican en diferentes categorías según su potencial impacto. Están los que pueden ser pastoralmente útiles, aquellos que requieren intervención psicológica preventiva, y finalmente los que demandan silencio absoluto por el bien de la institución y del menor involucrado. La clasificación, según me explicó, no se basa en la veracidad del testimonio, sino en sus implicaciones teológicas y sociales. Un niño que ve a la Virgen María y recibe mensajes sobre la oración y la penitencia puede convertirse en objeto de veneración controlada. Un niño que dialoga directamente con Jesús y transmite revelaciones que cuestionan dogmas establecidos se convierte en un problema que debe ser manejado con extrema discreción. No se trata de negar la posibilidad del milagro, me aclaró el padre Fuentes, sino de proteger la estabilidad de la fe organizada. Algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas en estructuras humanas. La conversación con el doctor Eduardo Martínez, psicólogo especializado en fenómenos religiosos de la infancia, me proporcionó otra perspectiva igualmente reveladora. Nos reunimos en su consulta privada en Madrid después de que un colega común me facilitara el contacto. El doctor Martínez había trabajado durante más de 20 años evaluando casos de experiencias místicas infantiles para diferentes instituciones religiosas. Su función, me explicó con una franqueza que me sorprendió, consistía en determinar si los testimonios de los niños
podían ser reconducidos hacia interpretaciones menos problemáticas o si requerían intervención terapéutica más intensiva. En términos más directos, su trabajo consistía en decidir qué niños podían seguir hablando de sus experiencias y cuáles debían ser silenciados. La mayoría de los casos que he tratado, me confesó, mientras revisaba algunos expedientes que había preparado para nuestra reunión, presentan características que los hacen inadecuados para el reconocimiento oficial. Los niños describen encuentros demasiado íntimos, demasiado personales. Reciben información que no deberían conocer según su edad y contexto. Hablan de conceptos teológicos complejos con una naturalidad que desconcierta a los adultos más preparados. El doctor Martínez me mostró varios informes psicológicos donde quedaba constancia de que estos niños no presentaban síntomas de patología mental, pero sí mostraban niveles de comprensión espiritual y emocional que excedían ampliamente lo esperado para su desarrollo evolutivo normal. Lo más perturbador de aquella conversación fue cuando me habló de los métodos empleados para normalizar a estos niños. Me explicó que existe todo un protocolo terapéutico diseñado para ayudar al menor a reinterpretar su experiencia en términos más convencionales. Se les enseña a describir lo que vieron como sueños, fantasías o proyecciones de sus necesidades emocionales. Se trabaja intensamente con las familias para que comprendan los riesgos psicológicos de alimentar este tipo de testimonios. No es que les digamos que están mintiendo, me aclaró el doctor Martínez, sino que les proporcionamos marcos interpretativos más seguros para su desarrollo psicológico. Un niño que cree haber visto a Jesús puede crecer sintiéndose especial de una manera que puede resultar problemática para su integración social normal, pero fueron los testimonios de sacerdotes lo que realmente me permitió comprender la magnitud de este silencio institucional. El padre José Ramón Villanueva había sido párroco en una pequeña localidad de Castilla durante más de 15 años cuando se topó con un caso que cambió su perspectiva sobre su propio ministerio. Una niña de su parroquia había comenzado a tener visiones de Jesús que incluían detalles sobre la vida de personas de la comunidad que ella no podía conocer por medios normales. Las visiones ocurrían siempre en la iglesia, durante las misas de la tarde, y la niña había comenzado a transmitir mensajes que resultaban profundamente conmovedores para quienes los escuchaban. El padre Villanueva decidió investigar el caso siguiendo los protocolos oficiales, documentó los testimonios, entrevistó a la familia, consultó con especialistas y finalmente elevó un informe detallado a sus superiores. La respuesta fue inmediata y contundente. Se le ordenó trasladar a la niña y su familia a otra parroquia bajo el pretexto de que el padre necesitaba apoyo psicológico. A él se le asignó a una parroquia urbana donde, según me contó durante nuestra conversación telefónica, las probabilidades de encontrarse con casos similares eran prácticamente nulas. Cuando le pregunté por qué creía que habían reaccionado de esa manera, su respuesta fue directa: porque la niña no hablaba de apariciones distantes y protocolarizadas. Hablaba de Jesús como si fuera alguien con quien mantenía conversaciones cotidianas, y eso, al parecer, resulta demasiado perturbador para la estructura institucional. Durante mis años de investigación he documentado al menos 8 casos similares de sacerdotes que fueron trasladados, sancionados o directamente expulsados de sus funciones tras investigar o apoyar testimonios de experiencias místicas infantiles. Ninguno de ellos había cuestionado la doctrina oficial. Ninguno había promovido interpretaciones heréticas. Su único error había sido tomar en serio el testimonio de niños que afirmaban haber tenido encuentros directos con lo divino. La diferencia entre los casos que eventualmente son aprobados para procesos de beatificación y aquellos que son sistemáticamente ocultados responde a criterios muy específicos. Los casos aprobados suelen involucrar apariciones de la Virgen María que transmiten mensajes relacionados con la oración, la penitencia y la devoción tradicional. Los testimonios se ajustan a patrones conocidos, pueden ser verificados por múltiples testigos y no cuestionan aspectos fundamentales de la doctrina establecida. Los casos ocultados, por el contrario, suelen involucrar encuentros directos con Jesús, diálogos íntimos que revelan aspectos desconocidos de la divinidad o experiencias que sugieren una relación más personal y menos mediada con lo sagrado.
Me he preguntado muchas veces si este patrón de silenciamiento responde únicamente a consideraciones teológicas o si existe algo más profundo en juego. La respuesta, creo, tiene que ver con el control. Una institución religiosa puede gestionar la devoción hacia apariciones marianas porque éstas se ajustan a estructuras de intermediación establecidas, un niño que dialoga directamente con la divinidad, que recibe revelaciones sin mediación clerical, que accede a verdades espirituales sin pasar por los canales oficiales, representa un desafío mucho más fundamental al orden establecido. Y aquí reside tal vez la paradoja más perturbadora de todo este fenómeno. Las mismas instituciones que se presentan como guardianas de lo sagrado, que proclaman la posibilidad del milagro y la comunicación divina, son las primeras en silenciar a quienes afirman haber experimentado esa comunicación de manera directa y personal, como si existiera una forma correcta y una forma incorrecta de encontrarse con lo divino, como si lo sagrado debiera manifestarse únicamente a través de los canales que las instituciones humanas consideran apropiados, y fue precisamente esa resistencia institucional lo que me llevó a profundizar en aquellos aspectos de los testimonios que nadie quería documentar oficialmente. Me refiero a las manifestaciones físicas, a esos fenómenos que acompañaron los encuentros de estos niños y que por su naturaleza tangible resultaban especialmente incómodos para quienes preferían mantener estos episodios en el terreno de lo puramente subjetivo. Recuerdo vívidamente mi primera conversación con doña Carmen, la abuela de uno de los pequeños videntes. Era una mujer sencilla, de manos trabajadas por décadas de labores domésticas, que me recibió en su modesto salón con una mezcla de desconfianza y necesidad de ser escuchada. Me contó que todo comenzó cuando notó que el crucifijo de madera que colgaba en la habitación de su nieto había cambiado de color. No se trataba de un deterioro normal ni de la acción del tiempo. La figura de Cristo había adquirido un tono dorado que antes no tenía, como si hubiera sido bañada en una luz interior que se negaba a desvanecerse. Al principio doña Carmen pensó que eran imaginaciones suyas, producto quizá del nerviosismo que le causaban los relatos de su nieto. Pero cuando su hermana visitó la casa, y sin que nadie le dijera nada, comentó espontáneamente sobre el hermoso crucifijo dorado, supo que no se trataba de una ilusión. Antes era de madera oscura, casi negra, me explicó mientras sus ojos se humedecían. Ahora parece que tiene luz propia. Y eso no se puede fingir, señor. Eso no se puede explicar con palabras normales. Este fenómeno no fue único. Durante mis investigaciones documenté al menos 7 casos similares en diferentes hogares donde vivían estos niños. Medallas que cambiaron de color, rosarios que adquirieron un brillo inusual, estampas religiosas que parecían conservar una luminosidad tenue, pero perceptible incluso en la oscuridad. Y lo más inquietante era que estos cambios no seguían ningún patrón que pudiera explicarse mediante procesos químicos conocidos. Los objetos no mostraban signos de oxidación, tratamiento térmico o aplicación de sustancias externas. Fue entonces cuando decidí incorporar la fotografía como herramienta de documentación. Tengo que admitir que inicialmente lo hice con cierto escepticismo, esperando encontrar explicaciones racionales para estos supuestos cambios de coloración. Sin embargo, las imágenes que obtuve durante las sesiones de entrevistas con las familias presentaron anomalías que aún hoy me resultan imposibles de explicar satisfactoriamente. En varias fotografías aparecían haces de luz que no correspondían a ninguna fuente luminosa presente en el momento de la toma. No eran reflejos del flash ni interferencias ópticas del equipo. Se trataba de columnas de luz difusa que parecían emanar de los propios objetos religiosos que habían experimentado cambios de coloración. Y lo más perturbador era que estas manifestaciones lumínicas solo aparecían en las fotografías tomadas en presencia de los niños videntes. Cuando repetía las tomas en los mismos lugares, con la misma iluminación, pero sin la presencia de los pequeños, las imágenes resultaban perfectamente normales. Contacté con 3 fotógrafos profesionales diferentes para que analizaran las imágenes. Los 3 llegaron a conclusiones similares. Las fotografías no mostraban signos de manipulación o doble exposición o defectos técnicos. Las anomalías lumínicas estaban realmente presentes en el momento de la captura.
Uno de ellos, un veterano reportero gráfico con más de 30 años de experiencia, me confesó que en todos sus años de trabajo nunca había visto algo comparable. Es como si algunos objetos tuvieran su propia fuente de luz interna, me dijo mientras examinaba las imágenes con una lupa. Pero eso es físicamente imposible, tratándose de materiales inertes como la madera o el metal. Pero quizá lo más desconcertante no fueron los objetos que cambiaron de aspecto, sino los testimonios médicos que comencé a recopilar casi por casualidad. Todo empezó cuando la madre de uno de los niños me comentó que su suegra, que padecía artritis severa en ambas manos desde hacía más de una década, había experimentado una mejoría inexplicable después de abrazar a su nieto tras uno de sus encuentros con la figura luminosa. La señora había acudido a su médico de cabecera esperando que le ajustara la medicación, pero los análisis mostraron una reducción significativa de los marcadores inflamatorios. El doctor, un hombre pragmático con 40 años de ejercicio profesional, no encontraba explicación médica para esta mejora súbita. Cuando conseguí hablar con él, me explicó que había revisado todo el historial clínico de la paciente buscando factores que pudieran justificar la remisión, pero no encontró ninguno. En medicina aprendemos a no descartar nada completamente, me dijo con cautela, pero casos como este desafían todo lo que sabemos sobre la evolución natural de enfermedades degenerativas crónicas. Este no fue un caso aislado. Durante los meses siguientes documenté situaciones similares en al menos 4 personas más que habían tenido contacto directo con estos niños después de sus experiencias visionarias. Un anciano con diabetes cuyos niveles de glucosa se estabilizaron sin cambios en su tratamiento. Una mujer con migrañas crónicas que experimentó un periodo de remisión completa que se prolongó durante meses. Un joven con asma severo que dejó de necesitar su inhalador durante varias semanas. Los médicos que trataban a estos pacientes coincidían en que las mejoras eran reales y verificables a través de análisis clínicos, pero ninguno se atrevía a establecer una relación causal con los encuentros de los niños. Era comprensible su prudencia profesional, pero también revelador su desconcierto ante fenómenos que escapaban a los parámetros de la medicina convencional. Y entonces apareció el aceite. Fue durante mi 5ª visita a la casa donde vivía la pequeña María Elena cuando su madre me mostró, con una mezcla de asombro y temor, unas gotas de un líquido oleoso que habían aparecido en el marco de una imagen de la Virgen. No se trataba de condensación ni de filtración de humedad. El líquido tenía una consistencia específica y un aroma sutil que recordaba vagamente al de las flores, pero con matices que no conseguía identificar. La familia había conservado una muestra de este supuesto aceite santo en un pequeño frasco de vidrio. Cuando les propuse someterlo a análisis científico, aceptaron con la condición de que una parte permaneciera en su poder para uso devocional. Conseguí que un laboratorio especializado en análisis de sustancias orgánicas examinara la muestra sin revelar su procedencia. Los resultados fueron cuando menos intrigantes. Se trataba de un compuesto oleoso de origen vegetal, pero con una composición molecular que no correspondía exactamente a ningún aceite conocido comercialmente. Contenía elementos que sugerían una mezcla de diferentes aceites esenciales, pero en proporciones que no seguían ningún patrón reconocible. Y lo más peculiar era que conservaba sus propiedades aromáticas y su consistencia después de varios meses de almacenamiento, algo inusual en aceites naturales sin conservantes químicos. El técnico del laboratorio me preguntó repetidamente sobre el origen de la muestra, claramente intrigado por sus características. Cuando le expliqué las circunstancias de su aparición, su expresión cambió. «Mire, señor», me dijo finalmente, «puedo decirle qué contiene esta sustancia, pero no puedo explicarle cómo se formó. La combinación de elementos sugiere un proceso de destilación o mezcla muy sofisticado, pero usted me dice que apareció espontáneamente. Eso es algo que está fuera de mi competencia profesional. Estos fenómenos físicos, tangibles y documentables, añadían una dimensión completamente nueva a los testimonios de los niños. Ya no se trataba únicamente de experiencias subjetivas que podían atribuirse a la imaginación infantil o a estados alterados de conciencia. Había evidencias materiales que sugerían que algo extraordinario estaba ocurriendo realmente, algo que dejaba huellas en el mundo físico. Y sin embargo,
Paradójicamente, estas manifestaciones tangibles generaban aún más resistencia por parte de las autoridades religiosas y científicas, como si la existencia de pruebas materiales hiciera los testimonios más peligrosos, más difíciles de ignorar o de clasificar como simples alucinaciones piadosas, como si lo que realmente temían no era la falsedad de estos fenómenos, sino su autenticidad, como si la existencia de pruebas materiales hiciera los testimonios más peligrosos, más difíciles de ignorar o de clasificar como simples alucinaciones piadosas, como si lo que realmente temían no era la falsedad de estos fenómenos, sino su autenticidad. Fue precisamente esa autenticidad lo que me llevó a sumergirme en lo que ahora considero uno de los aspectos más perturbadores de toda esta investigación. Porque cuando comencé a ordenar cronológicamente los testimonios, cuando dispuse las fechas de los encuentros sobre una línea temporal, algo comenzó a emerger ante mis ojos que me hizo detenerme, respirar profundo y preguntarme si no estaríamos ante algo mucho más complejo y matemáticamente preciso de lo que jamás hubiera imaginado. Los números no mienten, los calendarios tampoco. Y lo que descubrí al analizar las fechas de estos encuentros con lo divino durante más de 3 décadas de investigación es que existe un patrón temporal tan preciso, tan geométricamente exacto, que resulta imposible atribuirlo a la casualidad. Cada 7 años, como las notas de una partitura cósmica que se repite con una puntualidad que haría palidecer a los relojes más precisos del mundo, los mismos tipos de fenómenos se manifiestan en las mismas épocas del año con las mismas características, siguiendo una geometría temporal que parece obedecer a leyes que desconocemos. El primer caso que documenté con estas características ocurrió en enero de 1979. Una niña de 8 años en un pueblo de Castilla afirmó haber visto a Jesús durante 3 días consecutivos, entre el 12 y el 15 de enero. 7 años después, en enero de 1986, otro niño, esta vez en Andalucía, vivió una experiencia prácticamente idéntica en las mismas fechas exactas. 7 años más tarde, en 1993, un adolescente de 14 años en el País Vasco relataba encuentros similares en ese mismo periodo, y así, como si alguna fuerza invisible activara un mecanismo cada lustro y 2 años, los testimonios se repetían con una precisión que comenzó a obsesionarme. Pero la geometría temporal va mucho más allá de estos ciclos de 7 años. Cuando empecé a consultar con astrónomos, cuando pedí que calcularan las posiciones planetarias durante estas fechas específicas, lo que descubrimos me dejó sin palabras. En cada uno de estos periodos de manifestaciones, Júpiter se encontraba en una posición específica respecto a la Tierra, formando ángulos precisos con otros cuerpos celestes, que se repetían con una exactitud matemática imposible de ignorar. No estoy hablando de alineaciones planetarias espectaculares que cualquier aficionado a la astronomía podría observar. Me refiero a configuraciones sutiles, a geometrías celestes que solo pueden detectarse mediante cálculos complejos y que parecen crear, ¿cómo llamarlo?, ventanas, aberturas en el tejido del tiempo donde lo imposible se vuelve posible. El doctor Martínez, un astrofísico de la Universidad de Barcelona que accedió a colaborar en esta investigación bajo condición de anonimato, me explicó algo que todavía me provoca escalofríos cuando lo recuerdo. Me dijo que las posiciones planetarias durante esas fechas específicas crean lo que él denominó resonancias gravitacionales microlocalizadas, campos de fuerza tan sutiles que no afectan las mareas ni los terremotos, pero que sí podrían influir en algo tan delicado como la actividad neuronal humana, especialmente en cerebros jóvenes más permeables, más sensibles a estas influencias cósmicas que la ciencia oficial aún no comprende completamente. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Cuando le pedí que calculara hacia el futuro, cuando le solicité que determinara cuándo se repetirían exactamente esas mismas configuraciones astronómicas, sus resultados confirmaron mi hipótesis más audaz. Los próximos periodos de resonancia máxima
corresponden exactamente a los ciclos de 7 años que yo había identificado mediante el simple análisis de los testimonios. Como si los encuentros con lo divino siguieran un calendario cósmico escrito en el movimiento de los planetas, una agenda celeste que se cumple con una puntualidad que haría sonrojar a los relojes atómicos más precisos del mundo. Esta geometría del tiempo me llevó a formular una hipótesis que sé que sonará descabellada para muchos, pero que los datos, los números y las coincidencias matemáticas parecen sustentar. Y si la realidad divina, esa dimensión que las religiones llaman cielo o eternidad, no está separada de nuestro mundo por el espacio, sino por el tiempo, y si existen momentos específicos, ventanas temporales determinadas por la danza gravitacional de los planetas, donde esa separación se vuelve más permeable, más fácil de atravesar, imaginen por un momento que el tiempo no es una línea recta, como nos enseñaron en el colegio, sino algo mucho más complejo, una estructura geométrica multidimensional, donde ciertos puntos, ciertas intersecciones permiten que realidades normalmente separadas se toquen, se crucen, se comuniquen. Los físicos cuánticos hablan de agujeros de gusano, de plegamientos del espacio-tiempo, de dimensiones paralelas que podrían intersectar con la nuestra bajo condiciones muy específicas. ¿Por qué no podría existir algo similar con la dimensión de lo sagrado? Los místicos de todas las tradiciones han hablado siempre de tiempos sagrados, de momentos específicos del año, cuando la oración es más eficaz, cuando los milagros ocurren con mayor frecuencia, cuando la distancia entre lo humano y lo divino se acorta misteriosamente. El calendario litúrgico cristiano, los ciclos lunares del Islam, las festividades hindúes vinculadas a posiciones astrales específicas, todas estas tradiciones parecen intuir algo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, que el tiempo tiene texturas diferentes, densidades variables, momentos donde las leyes que gobiernan la realidad se flexibilizan lo suficiente como para permitir lo imposible. Pero hay algo más, algo que me ha llevado años a aceptar completamente. Los niños que viven estos encuentros durante las ventanas temporales no son elegidos al azar. Cuando analicé sus fechas de nacimiento, cuando estudié sus datos biográficos más básicos, descubrí otra geometría, otra matemática invisible que me dejó sin aliento. Muchos de ellos nacieron durante configuraciones planetarias similares a aquellas en las que posteriormente vivirían sus encuentros con lo divino. Como si el cosmos hubiera estado preparando estas intersecciones desde el momento mismo de su concepción, como si sus vidas siguieran una partitura cósmica escrita mucho antes de que dieran su primer respiro. Esto me llevó a preguntarme algo que todavía me quita el sueño. ¿Y si lo que llamamos destino no es más que una forma poética de describir estas geometrías temporales que aún no comprendemos? ¿Y si cada vida humana se desarrolla siguiendo patrones matemáticos tan complejos que solo podemos percibir fragmentos, destellos ocasionales de una estructura mucho mayor que nos trasciende? El doctor Martínez me confesó una tarde, mientras revisábamos los cálculos por enésima vez, que esta investigación había cambiado para siempre su forma de ver el universo. Me dijo que la precisión matemática de estos ciclos, la exactitud astronómica de estas coincidencias temporales, sugería la existencia de un orden cósmico mucho más sofisticado y consciente de lo que la ciencia materialista está dispuesta a admitir. Un orden donde la conciencia, la divinidad y el tiempo se entrelazan siguiendo leyes que apenas comenzamos a intuir, porque al final, cuando uno se enfrenta a estos números, a estas coincidencias matemáticas imposibles, a estos patrones temporales que se repiten con la precisión de un mecanismo cósmico perfecto, solo pueden quedar dos opciones. O estamos ante la casualidad más extraordinaria de la historia del universo, o existe algo mucho más grande, mucho más inteligente y mucho más matemáticamente preciso orquestando estos encuentros entre lo humano y lo divino. Y sinceramente, después de todos estos años de investigación, después de verificar y reverificar los cálculos,
La primera opción me parece mucho más improbable que la segunda. Pero llegados a este punto, uno no puede evitar preguntarse qué herramientas tiene realmente la ciencia para abordar algo así. Y la respuesta, lo digo sin ánimo de menospreciar el trabajo extraordinario que realizan miles de investigadores en todo el mundo, es bastante limitada. Nuestra metodología científica, brillante para desentrañar los mecanismos del mundo físico, tropieza y se tambalea cuando se enfrenta a fenómenos que parecen operar desde coordenadas completamente ajenas a nuestras categorías de análisis. Recuerdo una conversación que mantuve hace algunos años con el doctor Miguel Martínez Ruiz, físico cuántico de la Universidad Complutense, especialista en mecánica cuántica y teorías del campo unificado. Le planteé directamente la cuestión que nos ocupa. Le conté sobre estos niños, sobre las fechas, sobre la imposibilidad estadística de que todo respondiera al azar. Su primera reacción fue la previsible, la que cualquiera de nosotros habría tenido: escepticismo educado, sonrisa comprensiva, la típica explicación sobre pareidolia y sugestión colectiva. Pero cuando le mostré los datos, cuando le presenté las fechas exactas y la imposibilidad matemática de que fuera casualidad, su expresión cambió por completo. Mire, señor Benítez, me dijo después de un largo silencio, lo que me está usted contando desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo y la causalidad. Pero eso no significa que sea imposible. Significa que nuestros instrumentos conceptuales son insuficientes. Y entonces me habló de algo que me dejó completamente descolocado. Me habló de los experimentos de Alain Aspect en los años 80, de la demostración empírica de que dos partículas pueden mantener una conexión instantánea independientemente de la distancia que las separe, violando aparentemente las leyes de la relatividad especial. Me habló del entrelazamiento cuántico, de la no localidad, de la posibilidad de que la información pueda transmitirse de formas que nuestra física clásica considera absolutamente imposibles. Si una partícula puede saber instantáneamente lo que le ocurre a otra partícula situada a millones de kilómetros de distancia, continuó, ¿por qué debería ser imposible que una conciencia humana, especialmente una conciencia joven, menos condicionada por nuestras limitaciones conceptuales, pueda acceder a información que opera fuera de nuestro marco temporal habitual? La pregunta se quedó flotando en el aire como un desafío a todo lo que creíamos entender sobre la realidad. Pero esto me llevó a una reflexión aún más inquietante. ¿Y si estos niños no estuvieran recibiendo visitas sobrenaturales, sino accediendo a una dimensión de la información que existe más allá del tiempo lineal? ¿Y si lo que llamamos presente, pasado y futuro fueran simplemente coordenadas arbitrarias desde la perspectiva de una conciencia limitada por la biología del cerebro humano? El doctor Martínez me explicó que, según ciertos modelos de la física cuántica, el tiempo podría no ser esa línea recta que experimentamos, sino algo más parecido a un océano donde toda la información coexiste simultáneamente. Imagínese, me dijo, que la conciencia fuera como una linterna que ilumina solo una pequeña porción de una inmensa biblioteca. Normalmente, esa linterna se mueve de forma predecible, iluminando las páginas en orden secuencial. Pero supongamos que en determinadas circunstancias esa linterna pudiera saltar páginas o incluso iluminar varias páginas simultáneamente. Desde nuestra perspectiva limitada, parecería que estamos recibiendo información del futuro, pero en realidad estaríamos accediendo a información que siempre estuvo ahí, simplemente fuera del alcance habitual de nuestra percepción. Esta conversación me obligó a replantearme todo lo que había investigado hasta ese momento. Quizá estos niños no estaban viviendo encuentros sobrenaturales en el sentido tradicional del término, quizá estaban experimentando algo mucho más sutil y al mismo tiempo más revolucionario, un acceso temporal a estratos de información que normalmente permanecen vedados a la conciencia humana. Y las fechas, esas malditas fechas que se repetían con precisión matemática, podrían ser algo así como coordenadas, marcadores temporales que señalan
momentos en los que esa biblioteca infinita se vuelve temporalmente accesible. Pero esto me llevó a un territorio aún más complejo, porque implicaba distinguir entre dos tipos fundamentalmente diferentes de conocimiento. El conocimiento que nosotros, los seres humanos, construimos laboriosamente a través de la experiencia, la observación y el razonamiento, y otro tipo de conocimiento que los grandes místicos de todas las tradiciones han descrito como sabiduría revelada, información que no se aprende sino que se recibe, que no se construye sino que se descubre. Los niños que entrevisté describían con una precisión asombrosa conceptos teológicos y filosóficos que jamás habían estudiado. Hablaban de la naturaleza del perdón, de la estructura del amor divino, de la relación entre el sufrimiento y la redención, con una profundidad que habría requerido años de formación académica. Pero no lo habían aprendido en ningún libro, no lo habían escuchado en ninguna homilía. Lo sabían de la misma forma misteriosa en que un recién nacido sabe respirar, como si esa información hubiera estado siempre ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y esto me hizo pensar en algo que San Juan de la Cruz describió hace siglos como conocimiento infuso, esa forma de sabiduría que no pasa por los sentidos ni por el intelecto, sino que surge directamente en la conciencia como un regalo, como una gracia. ¿Era posible que estos niños estuvieran experimentando versiones contemporáneas de ese fenómeno místico que la tradición cristiana conoce desde hace milenios? ¿Era posible que estuviéramos documentando científicamente algo que los santos y los místicos habían descrito con lenguaje poético durante siglos? El problema, por supuesto, es que este tipo de experiencias no encajan en nuestro paradigma científico actual. No podemos medirlas, pesarlas, reproducirlas en laboratorio. No podemos establecer grupos de control ni variables independientes. Y sin embargo, ahí están resistiéndose obstinadamente a desaparecer, acumulándose en una montaña de testimonios que no podemos ignorar sin violentar nuestra propia honestidad intelectual. Durante mis conversaciones con otros físicos, con neurocientíficos, con investigadores de la conciencia, he encontrado una curiosa división. Los más jóvenes, los que han crecido con la mecánica cuántica como parte natural de su formación, tienden a ser mucho más abiertos a considerar posibilidades que sus colegas mayores descartan automáticamente. Como me dijo una brillante investigadora del CERN, hemos aprendido que el universo es mucho más extraño de lo que podíamos imaginar. Hemos descubierto que la realidad se comporta de formas que contradice completamente nuestra experiencia cotidiana. ¿Por qué deberíamos sorprendernos de que la conciencia, ese fenómeno que ni siquiera sabemos definir adecuadamente, pueda operar según principios que aún no comprendemos? Pero quizá lo más inquietante de todo esto no sea la posibilidad de que estos fenómenos sean reales, sino la velocidad con la que nuestra sociedad científica y académica los descarta sin investigación seria. Como si hubiera algo en la naturaleza misma de estas experiencias que resultara amenazante para nuestro orden conceptual establecido. Como si el simple hecho de tomarlas en serio pudiera poner en cuestión demasiadas certezas fundamentales sobre las que hemos construido nuestra comprensión del mundo. Y sin embargo ahí siguen, esos niños con sus testimonios imposibles, con sus fechas matemáticamente improbables, con su conocimiento inexplicable, esperando pacientemente a que desarrollemos las herramientas conceptuales necesarias para abordar lo que nos están mostrando, esperando a que nuestra ciencia crezca lo suficiente como para abarcar misterios que quizás siempre estuvieron ahí, simplemente más allá del alcance de nuestros instrumentos y nuestros prejuicios. Pero existe otra cara de esta historia que resulta infinitamente más inquietante. Una cara que nos obliga a preguntarnos por qué nuestra sociedad está dispuesta a escuchar con cierta indulgencia los testimonios de los niños, mientras que sistemáticamente destruye, silencia o margina a cualquier adulto que se atreve a relatar experiencias similares. Durante estos años de investigación me he topado con historias que me han hecho comprender que el fenómeno trasciende ampliamente la infancia, pero que existe una especie de conspiración silenciosa
no orquestada, pero tremendamente efectiva para mantener a los adultos en el ámbito de lo indecible. Recuerdo vívidamente mi conversación con el doctor Raúl Mendoza, un físico teórico que hasta hace 5 años formaba parte del equipo de investigación en mecánica cuántica de una universidad prestigiosa. Un hombre brillante, con más de 30 publicaciones en revistas científicas de primer nivel, cuya carrera se desplomó literalmente de la noche a la mañana cuando decidió hacer público su encuentro con lo que él describió como una presencia luminosa que le transmitió información específica sobre las limitaciones de nuestros modelos físicos actuales. La fecha, por supuesto, era el 13 de enero de 2019. Mendoza me contó cómo durante años había mantenido en silencio lo que le ocurrió aquella madrugada en su laboratorio. Trabajaba solo, revisando cálculos, cuando de pronto el espacio a su alrededor se llenó de una luz que no provenía de ninguna fuente identificable. Una presencia que se comunicaba sin palabras le mostró aspectos de la realidad física que sobrepasaban cualquier marco teórico conocido. Le habló de dimensiones que no son espaciales sino experienciales, de un tiempo que no es lineal sino fractal, de una conciencia que permea la materia de formas que nuestros instrumentos aún no pueden detectar. Cuando todo terminó, Mendoza tenía en su mente ecuaciones completas, modelos matemáticos que jamás había visto antes y que, cuando los desarrolló posteriormente, demostraron tener una coherencia interna extraordinaria. Durante 4 años guardó silencio, pero las ecuaciones seguían ahí, en sus cuadernos privados, desafiándolo cada día a hacer algo con ese conocimiento. Finalmente, en una conferencia sobre los límites de la física cuántica, decidió hablar no de la experiencia mística, sino únicamente de los modelos matemáticos que había recibido. Incluso así, incluso manteniendo en secreto el origen de aquellas fórmulas, su carrera se desintegró como un castillo de naipes. Los colegas que antes lo respetaban comenzaron a murmurar sobre su estabilidad mental. Los proyectos de investigación se cancelaron uno tras otro. Las invitaciones a conferencias desaparecieron. En menos de un año, uno de los físicos teóricos más prometientes de su generación se encontró completamente aislado del mundo académico. Me mostró las cartas de rechazo, las evaluaciones que catalogaban su trabajo como especulativo sin fundamento empírico, los informes que sugerían que quizá necesitaba apoyo psicológico para superar una evidente crisis personal. Nadie se molestó en examinar realmente las ecuaciones. El simple hecho de que provinieran de una fuente no convencional las descalificaba automáticamente, sin importar su elegancia matemática o su potencial explanativo. Mendoza comprendió entonces algo que los niños como Miguel aún no han aprendido, que el mundo adulto tiene mecanismos despiadados para protegerse de cualquier información que desafíe sus estructuras de control y comprensión. Pero el caso de Mendoza no es único. Durante mi investigación me encontré con la hermana Carmen, una religiosa dominica que había dedicado 30 años de su vida al servicio en un convento de clausura. Mujer de oración profunda, de estudio meticuloso, con una formación teológica sólida y un temperamento que cualquiera describiría como equilibrado y prudente. En enero de 2021 comenzó a experimentar lo que ella llamó visitaciones durante las horas de oración nocturna. Una presencia luminosa que se manifestaba entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre los días 12, 13 o 14 de enero, y que le comunicaba mensajes sobre la necesidad de preparar a la comunidad para cambios profundos en la manera de experimentar lo sagrado. La hermana Carmen, siguiendo los protocolos establecidos por su orden, documentó meticulosamente cada experiencia. Describía las características de la luz, transcribía palabra por palabra los mensajes recibidos, anotaba las sensaciones físicas y emocionales que acompañaban cada encuentro. Su superior inmediata, la madre abadesa, inicialmente mostró interés y cierta cautela prudente. Incluso consultó con el obispo diocesano sobre la conveniencia de investigar oficialmente estos fenómenos. Pero cuando las experiencias de la hermana Carmen comenzaron a extenderse a otras religiosas de la comunidad,
cuando 3 monjas más empezaron a reportar encuentros similares en las mismas fechas, la actitud institucional cambió radicalmente. En lugar de profundizar la investigación, la respuesta fue el traslado inmediato. La hermana Carmen fue enviada a un convento en otra diócesis, oficialmente por necesidades pastorales, pero extraoficialmente para preservar la estabilidad espiritual de la comunidad. Sus documentos fueron confiscados y, según me confió años más tarde, probablemente destruidos. Las otras religiosas que habían tenido experiencias similares recibieron orientación espiritual intensiva, enfocada en discernir entre auténticas mociones del espíritu y posibles ilusiones místicas de origen psicológico o incluso diabólico. Lo que más me llamó la atención de la historia de la hermana Carmen no fue tanto la experiencia en sí misma, sino la velocidad y la eficiencia con que la institución religiosa neutralizó cualquier posibilidad de que esos testimonios trascendieran. Una mujer con 3 décadas de vida consagrada, con una reputación intachable de equilibrio y santidad, fue tratada como si hubiera perdido súbitamente la cordura o hubiera caído en algún tipo de engaño espiritual peligroso. Y todo porque sus experiencias no encajaban en los moldes interpretativos que la jerarquía eclesiástica considera seguros y controlables. Existe un patrón inquietante en la forma como nuestra sociedad aborda estos testimonios. Los niños son escuchados con una mezcla de ternura y condescendencia, como si sus experiencias fueran hermosos productos de una imaginación desbordada que es natural y hasta deseable en la infancia. Hay una especie de acuerdo tácito social que permite a los niños habitar mundos mágicos sin que eso represente una amenaza para el orden establecido. Sus visiones son folclore, material para libros de cuentos, anécdotas conmovedoras que los adultos pueden recordar con nostalgia sin que por ello cambien un ápice sus concepciones fundamentales sobre la realidad. Pero cuando un adulto afirma haber tenido el mismo tipo de experiencias, el mecanismo social se invierte completamente. Ya no se trata de inocencia o imaginación desbordada, sino de perturbación mental, crisis espiritual, búsqueda de protagonismo o, en el mejor de los casos, autoengaño sincero pero peligroso. El adulto que testimonia experiencias extraordinarias se convierte automáticamente en una amenaza para la estabilidad conceptual de su entorno. Sus palabras tienen peso, credibilidad potencial, capacidad de influir en otros adultos y por eso deben ser neutralizadas rápidamente. He observado cómo funciona esta neutralización en múltiples contextos. En el ámbito científico, a través del ostracismo profesional y la descalificación académica. En el ámbito religioso, mediante el traslado, la marginación o la reinterpretación forzada de las experiencias dentro de marcos doctrinales seguros. En el ámbito social, a través de la etiquetación psicológica o la simple exclusión del círculo de personas consideradas confiables y equilibradas. Lo más perturbador es que este mecanismo no requiere ninguna conspiración consciente. No hay reuniones secretas donde se decide silenciar a los testigos adultos de experiencias extraordinarias. Es simplemente el funcionamiento natural de sistemas sociales que han desarrollado anticuerpos efectivos contra cualquier información que amenace su estabilidad. Son anticuerpos que actúan automáticamente, sin necesidad de coordinación central, pero con una eficiencia que resulta escalofriante cuando uno la observa desde fuera. Y así, mientras los niños como Miguel pueden compartir sus encuentros con cierta impunidad, protegidos por el barniz de la inocencia infantil, los adultos que han tenido experiencias similares aprenden rápidamente que el silencio es el precio de su supervivencia social y profesional. Aprenden que hay verdades que pueden costarte tu carrera, tu reputación, tu lugar en la comunidad. Aprenden que la sociedad adulta tiene límites muy claros sobre lo que está dispuesta a escuchar y que traspasar esos límites conlleva consecuencias inmediatas y duraderas. Y quizás sea precisamente en esa resistencia, en ese muro de silencio que la sociedad levanta ante lo inexplicable, donde encontremos una de las claves más importantes de todo este fenómeno, porque he llegado a comprender después de décadas siguiendo estos casos
que los momentos más intensos de contacto, los periodos donde se multiplican los testimonios y se hacen más nítidos los mensajes, coinciden sistemáticamente con las épocas de mayor turbulencia mundial, como si existiera una correlación invisible entre el caos humano y la intensidad de estas intervenciones. No es casualidad que los años más productivos en mi investigación hayan coincidido con crisis planetarias. Los testimonios se disparan durante las guerras, se intensifican en los periodos de colapso económico, se multiplican cuando la humanidad enfrenta amenazas globales. Y no estoy hablando solo de mi trabajo. Revisando los archivos históricos, desde las apariciones de Fátima en plena Primera Guerra Mundial hasta los contactos masivos reportados durante la Guerra Fría, el patrón se repite con una consistencia que resulta imposible ignorar. Durante la pandemia de 2020, mi buzón de correo se colapsó. Cientos de testimonios llegaban cada semana. Personas que nunca antes habían experimentado nada similar comenzaron a reportar sueños vívidos, encuentros, mensajes, médicos agotados que veían figuras de luz en las unidades de cuidados intensivos, enfermeras que escuchaban voces consoladoras durante los turnos más duros, familias enteras que compartían visiones simultáneas mientras perdían a sus seres queridos en la distancia, sin poder acompañarlos en sus últimos momentos. Pero lo más inquietante no eran los testimonios en sí, sino su contenido, porque muchos de esos contactos no se limitaban a ofrecer consuelo o esperanza, incluían advertencias específicas sobre lo que vendría después. Hablaban de conflictos que se intensificarían, de crisis climáticas que se acelerarían, de cambios sociales profundos que ya estaban en marcha, pero que aún no se habían manifestado completamente. Recuerdo especialmente el testimonio de una mujer de Sevilla, madre de 3 hijos, sin formación religiosa particular, que durante los meses más duros del confinamiento comenzó a recibir lo que ella describía como descargas de información. No visiones, no voces, sino conocimiento directo que aparecía en su mente con una claridad absoluta. Y ese conocimiento incluía detalles específicos sobre eventos que en aquel momento parecían imposibles o lejanos. Me habló de conflictos en regiones que entonces estaban en paz, de crisis alimentarias en países que se consideraban seguros, de cambios climáticos extremos que afectarían zonas geográficas concretas, de movimientos migratorios masivos que alterarían para siempre el equilibrio mundial. Y todo presentado no como profecía apocalíptica, sino como información práctica, como datos que debía conocer para preparar a su familia. Cuando recibí su testimonio, archivé sus predicciones junto con cientos de otras similares, manteniendo esa prudente distancia que he aprendido a cultivar después de tantos años de investigación. Pero conforme han pasado los meses, conforme he visto cumplirse con precisión escalofriante muchas de esas advertencias, he comenzado a comprender que quizá estamos ante algo mucho más complejo que simples contactos esporádicos. Porque el patrón que emerge de todos estos testimonios apunta hacia una realidad perturbadora, la sensación de que estos fenómenos no son aleatorios, sino que responden a una lógica superior que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar, como si existiera un sistema de alerta temprana, una red de información que se activa cuando la humanidad se aproxima a puntos de inflexión críticos. Y aquí es donde la frase que da título a esta investigación cobra su dimensión más inquietante. Lo que pasa nadie lo puede detener. Porque después de analizar cientos de testimonios, después de rastrear patrones durante décadas, después de ver cumplirse predicciones que parecían imposibles, he llegado a una conclusión que me perturba profundamente. Estos contactos no vienen a cambiar el curso de los eventos, sino a prepararnos para eventos que ya están en marcha, para procesos que han alcanzado un punto de no retorno. Es como si existiera un cronograma cósmico, un plan de desarrollo planetario que se desarrolla según leyes que escapan completamente a nuestro control. Y estos contactos, estos mensajes, estas experiencias que tanto nos desconciertan, serían simplemente notificaciones. Avisos dirigidos a aquellos que tienen la sensibilidad necesaria para recibirlos, preparándolos para lo que inevitablemente va a suceder. Esta interpretación me ha llevado a replantear completamente mi aproximación a estos fenómenos.
Durante años busqué pruebas, evidencias, confirmaciones científicas que validaran la realidad de estos contactos. Pero ahora comprendo que quizá la pregunta importante no es si son reales o no, sino para qué sirven, cuál es su función dentro de un proceso más amplio que está teniendo lugar a una escala que apenas podemos concebir. Porque si estos testimonios nos enseñan algo, es que el futuro no es una página en blanco esperando a ser escrita por nuestras decisiones. El futuro, al menos en sus líneas generales, parece estar ya determinado por procesos que comenzaron mucho antes de que fuéramos conscientes de ellos. Y estos contactos serían simplemente la forma en que ciertas inteligencias, ciertas conciencias superiores nos preparan para los cambios que van a producirse independientemente de nuestra voluntad. No estoy hablando de fatalismo ni de resignación, estoy hablando de algo mucho más sutil, la diferencia entre intentar detener un tsunami y aprender a surfear sobre sus olas. Porque quizá toda la energía que gastamos intentando evitar lo inevitable podría emplearse mejor en aprender a navegar por los cambios que ya están en marcha. Esta perspectiva explica por qué tantos de estos mensajes incluyen elementos de preparación práctica junto con las revelaciones espirituales. No se trata solo de expandir nuestra conciencia o de consolarnos en momentos difíciles. Se trata de darnos herramientas concretas para adaptarnos a una realidad que va a cambiar radicalmente, queramos o no. Y explica también por qué estos fenómenos generan tanta resistencia institucional, porque si aceptáramos que existe un nivel de realidad donde ciertos procesos se desarrollan según leyes que escapan a nuestro control, tendríamos que reconocer los límites de nuestra tecnología, de nuestra ciencia, de nuestros sistemas políticos y económicos. Tendríamos que admitir que somos menos poderosos y menos informados de lo que nos gusta creer. Los niños que ven figuras de luz, las personas que reciben información durante experiencias cercanas a la muerte, los contactados que canalizan mensajes sobre el futuro, serían entonces receptores de un sistema de comunicación que opera según principios que aún no comprendemos. Un sistema diseñado no para salvarnos de nuestro destino, sino para ayudarnos a comprenderlo y a prepararnos para él. Esta interpretación me llena simultáneamente de humildad y de inquietud. Humildad porque confirma que sabemos mucho menos de lo que creemos sobre las fuerzas que realmente gobiernan nuestro mundo. Inquietud porque sugiere que los cambios más profundos que enfrentaremos como especie ya están en marcha y que nuestra única opción real es aprender a adaptarnos a ellos con la mayor dignidad y sabiduría posibles. Y llegamos entonces a ese momento incómodo pero necesario en el que cada uno de nosotros debe preguntarse qué hacer con toda esta información. Porque una vez que has escuchado estos testimonios, una vez que has revisado los documentos, una vez que has visto las coincidencias y los patrones que emergen de casos aparentemente aislados, ya no puedes pretender que no sabes nada. La ignorancia, esa cómoda ignorancia que nos permite dormir tranquilos por las noches, se ha roto, y con ella surge una responsabilidad que nadie puede asumir por nosotros. He pasado décadas documentando estos encuentros, no por alguna obsesión personal o por el placer de desafiar lo establecido, sino porque llegué a la conclusión de que callar sería una forma de complicidad. Cuando un niño de 8 años te mira a los ojos y te cuenta con la precisión de un adulto cómo vio a Jesús el 13 de enero, cuando una madre te muestra los dibujos que su hijo hizo después de esa experiencia y descubres que contienen detalles que no pueden explicarse por su educación o su entorno, cuando verificas que otros niños en otros países, en otras épocas, han relatado encuentros similares en fechas casi idénticas, en ese momento entiendes que hay algo más grande que nuestras comodidades intelectuales en juego. La responsabilidad de documentar no surge del deseo de convencer a nadie de nada. Surge del reconocimiento de que estos testimonios forman parte de la experiencia humana y que negarlos o silenciarlos es una forma de mutilación de nuestra propia historia. Durante años he visto cómo investigadores serios, médicos respetados, psicólogos con décadas de experiencia han preferido guardar silencio sobre casos extraordinarios que habían presenciado
simplemente porque sabían que hacerlos públicos podría costarles su reputación profesional, y así, expediente tras expediente, testimonio tras testimonio, se ha ido construyendo un muro de silencio que no protege a nadie, pero que sí nos priva de comprender mejor la naturaleza de nuestra propia realidad. Porque lo que está en juego aquí no es si creemos o no en apariciones, no es si aceptamos o rechazamos la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que escapan a nuestra comprensión actual. Lo que está en juego es nuestra capacidad de mantener la mente abierta ante lo desconocido sin perder por ello nuestro discernimiento crítico. Y esa es quizás la habilidad más difícil de desarrollar en un mundo que nos empuja constantemente hacia los extremos. O lo aceptamos todo sin cuestionamiento, o lo rechazamos todo sin investigación. El discernimiento verdadero requiere una forma especial de coraje. El coraje de admitir que no lo sabemos todo, pero también la prudencia de no creer todo lo que se nos presenta. Requiere la humildad de reconocer que nuestra comprensión del mundo es limitada, pero también la firmeza de mantener estándares rigurosos de evidencia y coherencia. Es un equilibrio delicado, casi artístico, entre la apertura y el escepticismo, entre la fe y la razón, entre el asombro y la cautela. A lo largo de estos años de investigación he aprendido que los casos más convincentes son precisamente aquellos que no buscan convencer a nadie. Los niños que han tenido estos encuentros no intentan persuadir a los adultos de que sus experiencias son reales, simplemente las cuentan con la naturalidad con la que contarían cualquier otro suceso de su día. Son los adultos quienes introducimos la complejidad, quienes cargamos estos relatos con nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras necesidades de explicación o de negación, y esto me lleva a una reflexión que considero fundamental. Quizás nuestro papel en todo esto no sea el de jueces que deben determinar qué es real y qué no lo es, sino el de observadores privilegiados de un fenómeno que trasciende nuestras categorías habituales de comprensión, observadores que tienen la oportunidad única de presenciar cómo la conciencia humana, especialmente en su estado más puro y menos condicionado como es la infancia, puede acceder a dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas para nosotros. Durante mis investigaciones he tenido la impresión recurrente de que estos encuentros forman parte de un plan mucho más amplio del que cualquiera de nosotros puede comprender completamente. No un plan diseñado por mentes humanas, sino algo que se despliega a través de los siglos con una paciencia y una perspectiva que escapan totalmente a nuestra forma habitual de concebir el tiempo y la causalidad. Los patrones que he encontrado en fechas, en testimonios, en circunstancias, sugieren una inteligencia organizadora que opera con criterios que no son los nuestros, pero que producen resultados verificables en nuestra realidad. Esta perspectiva puede resultar inquietante para quienes prefieren sentir que controlan su destino, que entienden las reglas del juego en el que participan, pero también puede ser profundamente liberadora para quienes han sentido siempre que hay algo más grande en marcha, algo que da sentido a experiencias que de otra manera parecerían aleatorias o inexplicables. No se trata de renunciar a nuestra capacidad de análisis o de decisión, sino de reconocer que operamos dentro de un contexto mucho más vasto del que habitualmente percibimos. Los niños que han tenido estos encuentros parecen comprenderlo intuitivamente. Raramente muestran la necesidad compulsiva que tenemos los adultos de explicar, categorizar o justificar lo que han vivido. Lo integran en su experiencia con una naturalidad que sugiere que para ellos, en algún nivel profundo, estos encuentros no son realmente extraordinarios, sino parte natural de una realidad más amplia a la que todavía tienen acceso. Y quizás ahí radique la enseñanza más importante que podemos extraer de todos estos testimonios. No en los detalles específicos de lo que cada niño vio o escuchó, sino en su capacidad de aceptar lo inexplicable, sin perder por ello su conexión con lo cotidiano, su capacidad de funcionar normalmente en el mundo mientras mantienen abierta una puerta hacia dimensiones de la experiencia que la mayoría de nosotros hemos cerrado hace tiempo. Mi invitación, después de todos estos años de investigación,
después de haber escuchado centenares de testimonios y de haber verificado tantos datos como me ha sido posible, es muy sencilla. Mantengamos viva esa puerta que los niños aún conservan abierta, no necesariamente para que por ella entre todo lo que se nos presente, sino para que no se cierre definitivamente por nuestros prejuicios o nuestros miedos. Porque al final, lo que realmente está en juego en todos estos casos no es si Jesús se aparece o no a niños en fechas específicas de enero, no es si existen dimensiones paralelas o realidades alternativas, no es si debemos revisar nuestros conceptos sobre el tiempo, la conciencia o la naturaleza de lo divino. Lo que está en juego es si seremos capaces de evolucionar como especie hacia una comprensión más amplia y más humilde de nuestro lugar en un universo que evidentemente es mucho más misterioso y mucho más rico de lo que nuestras teorías actuales pueden abarcar. Los niños que han vivido estos encuentros no necesitan nuestra aprobación para que sus experiencias sean reales. Pero nosotros, como sociedad, como especie, sí necesitamos la sabiduría